Capítulo 1. El dragón, la doncella y el caballero. El enorme, monstruoso, impresionante dragón abrió uno de sus ojos e inspeccionó la oscura cueva. Aquí y allá brillaban las joyas y las antiguas monedas, valiosísimas, el tesoro que la fantástica bestia custodiaba. El dragón, una especie de descomunal lagarto recubierto de escamas duras como el hierro, con la cabeza algo parecida a la de un caballo, patas cortas y fuertes, pezuñas poderosas y gigantescas alas. Abrió su otro ojo y se desperezó muy lentamente. Había dormido cerca de 100 años, enroscado sobre el tesoro, y le dolían todos los huesos. Su enorme boca se abrió de un largo bostezo y su aliento, saliendo de la bocaza como una llamarada, chamuscó parte de la pared y derritió una vasija que había quedado tirada en un rincón. Meneó la cabeza contrariado y dio su primer paso. Con ese paso no solo crujieron sus huesos, la montaña entera crujió también, conmovida por el peso descomunal del monstruo. Antes de salir de la cueva, el dragón echó una distraída mirada al tesoro y asomó la cabeza. Su delicado oído percibió un ruido como de cientos de tambores. Miró hacia la cueva sobresaltado. Esperó un momento y volvió a oír los tambores, pero esta vez ya no se sobresaltó. El ruido provenía de sus propias tripas, que reclamaban por alimento. Orf, el gigante de la montaña blanca, había dormido mucho y ahora inevitablemente debía comer. Todos los habitantes del pueblito del valle se encontraban reunidos en la única plaza, cuando desde la montaña blanca llegaron los ecos del despertar de Orf. Un griterío unánime, producido por el terror del pueblo entero, ascendió de la plaza. Las gentes de la aldea no habían querido escuchar al mago que les había predicho la llegada del dragón, y ahora era demasiado tarde para huir. Pronto tendrían noticias del horrible animal y debían prepararse. ¡Que vengan las doncellas!, gritó el anciano más anciano del pueblo, el único que recordaba las viejas leyendas. Debemos elegir a una de ellas para aplacar la furia del dragón. Es la única manera. Rodeadas por sus familiares y vecinos, 20 muchachitas se abrieron paso hasta el centro del gentío. Sabían que estaban destinadas a servir de ofrenda al dragón y no tenían escapatoria. Algunas pocas lloraban, pero las demás estaban resignadas a su suerte. El anciano más anciano del pueblo repartió unas maderitas entre las muchachas y pidió silencio. Todo el mundo contuvo el aliento, esperando que la madera más corta señalara a la primera sacrificada. Las 20 doncellas mostraron sus tablitas. La elegida había sido Dafne, la más hermosa del pueblo. Con lágrimas en los ojos, sus propios padres la subieron a un carro, y todos los pueblerinos, silenciosos y aterrados, partieron atrás del carro hacia la base de la montaña, donde Dafne sería abandonada. Ajeno a los movimientos del pueblito, muerto de hambre y todavía bostezando de vez en cuando, Orf recorría la comarca. Torpe para caminar, cada tanto levantaba vuelo y adquiría en el aire la agilidad que le faltaba en la tierra. Sus aletazos producían polvaredas y el aliento de fuego derretía los árboles a su paso. Por fin avistó desde la altura lo que estaba buscando y se lanzó sobre su alimento. Un espacioso prado cubierto de tréboles. El trébol era su comida predilecta. Mientras tanto, llorando lo más silenciosamente que podían, los habitantes del pueblito bajaron del carro a la hermosa doncella. Y a pesar de que Dafne prometió que no se iría, de todos modos la ataron a un poste en la base de la montaña blanca, pues, según dijo el anciano más anciano, así lo mandaban las costumbres.
Apenas había terminado de atarla, cuando el retumbar de los pasos de Orf, que volvía a su guarida, lo celó por un momento. Al instante siguiente todos, sin excepción, huyeron corriendo a refugiarse en sus casas, dejando a la pobre muchacha a merced del dragón. Orf había comido tanto que no podía volar. Caminaba pesadamente hacia su cueva, cuando un agudísimo grito le lastimó los tímpanos. Dafne lo había visto llegar y gritaba con desesperación. Orf, que como todos los dragones tenía el oído muy fino, retrocedió espantado, sorprendido de que esa criatura tan pequeña pudiera hacerse oír de tal manera. Cuando Dafne dejó de gritar, picado por la curiosidad, Orf se aproximó unos pasos. De inmediato, la muchacha reanudó su griterío y el dragón volvió a retroceder, disgustado. Al rato, cuando cesaron los alaridos, Orf se acercó de puntillas del pie. Inútilmente, al verlo, la muchacha abrió la boca para repetir una vez más los agudos chillidos. Orf retrocedió. Las hectáreas de tréboles le pesaban en la panza y si quería irse a dormir lo más pronto posible, tenía que ponerle remedio al problema. Se asomó por detrás de una piedra y en cuanto vio que la joven abría la boca, él mismo abrió su bocaza humeante y Dafne, demasiado asustada hasta para seguir gritando, cerró las suyas de inmediato. Conteniendo la respiración para no incendiarla, Orf acercó la enorme cabezota a la muchacha. La miró de arriba abajo y retrocedió unos pasos para volver a tomar aire. Ni Dafne ni Orf entendían nada de lo que estaba pasando. La muchacha no comprendía por qué el enorme dragón no se la comía de una buena vez. Y además pensaba, esperanzada, que con esa carota de vaca, el aliento a tréboles y el galante gesto de retirarse para no quemarla, parecía que lo que menos deseaba era devorarla. El dragón, que era demasiado joven y nunca en su vida había visto a una mujer, ni a un hombre, no entendía qué hacía esa criatura chillona y delicada en la puerta de su casa, atada a un poste y con cara de miedo. En esas cavilaciones estaban ambos, cuando el sonar agudísimo y desafinado de una trompeta lo sobresaltó. Un caballero de armadura montado en un gordo caballo manchado era quien tocaba esa trompeta. Orf lo miró detenidamente, frunciendo las cejas peludas. Ese ruido era todavía más molesto que los gritos de la muchacha. El caballero armado guardó la trompeta y se calzó bajo la axila una larga lanza. Picó espuelas y se lanzó a todo galope contra el dragón, dando unos gritos que al rebotar contra la visera de su armadura no se podían entender. Orf, que ahora tampoco entendía lo que pasaba, dejó que el pequeño ser se le acercara y cuando estuvo a unos pasos, levantó apenas una pata haciendo que el caballero y su caballo pasaran de largo y se estrellaran, con el ruido de un pilón de latas derrumbándose contra la montaña. Magullado, con la mitad de la armadura perdida y la lanza partida en varios pedazos, el caballero se levantó, también tambaleándose, y desvainó su espada. Al fin se le oía lo que decía: ¡Atrás, bestia salvaje y desalmada! ¡Deja la hermosa doncella! El dragón, que no entendía el lenguaje humano, se quedó mirando al extraño. Dafne, en cambio, no pudo menos que sonreír. Ella era la única doncella de la historia ofrendada a un dragón vegetariano y defendida por un caballero petizo, barrigón y cecioso. Acá tienen un dibujo, miren. El magullado caballero arremetió contra el dragón y con todas sus fuerzas le pegó en una pata lo que él creía era un terrible y mortal espadazo. Pero la espada rebotó en una de esas gruesas escamas y se escapó de sus manos. Orf meneó la cabeza y se agachó, siempre conteniendo la respiración, hasta casi tocar al hombre,
que cerró los ojos esperando el final. Con la cabeza, Orf lo empujó haciéndolo caer. El caballero estaba a merced del dragón, que levantó una pata amenazadoramente. Esta vez sí, pensó el aterrado caballero desde el piso. Pero otra vez se equivocaba. Orf había visto la escandalosa trompeta tirada y en ella apoyó su pata, pulverizándola. Luego, todavía sin entender lo que pasaba, meneó una vez más la cabezota y se alejó bufando de las ruidosas criaturas, rumbo a su cueva. El caballero desató las ataduras de Dafne. La ayudó a montar en la grupa de su perchero y la llevó de regreso a su pueblo, donde ambos fueron recibidos como héroes y festejados con una ruidosa fiesta. Despertando a la mitad de la noche por el festejo, Orf se apresuró a sellar la cueva con una gran piedra. Ni siquiera sabía de quién era el dueño del tesoro y la verdad era que le importaba un comino. Así que agarró esa piedra, tapó la puerta y se marchó volando, buscando un lugar donde los vecinos fueran menos escandalosos. Bueno, y colorín colorado, este primer capítulo ha terminado. Lo cerramos con este dibujito y veremos qué pasa en el capítulo 2.